em, la danza, la conferencia número 41 que se llama La danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Esta conferencia es una práctica complementaria para hacer las distintas prácticas de que las distintas prácticas, ¿no? Relacionadas a los tres factores This de la call is now revolución de being la recorded. conciencia. Entonces, eh, son tres danzas de los derviches que vamos a estudiar, a ver cómo se realizan, y una práctica que se llama transmutación de fuerzas cósmicas, que nos sirve para ganar un poco de arma y tener un poco más de fuerza en el trabajo. Cuando digo un poco de arma, es un poquito de arma, ¿no? No reemplaza eso, todo el sacrificio por la humanidad. Bueno, vamos a empezar con la primera danza de los derviches. Bueno, hay que mencionar que los derviches pues eran unos iniciados de Turquía, ¿cierto? Que eh, manifestaban o tenían el conocimiento y lo transmitían a través del canto y de la danza, ¿no? Entonces, a través del canto y de la danza, pues ellos lograban eh, movilizar fuerzas que les permitían obtener una gran concentración, ¿no? Entonces, digamos que ese es el objetivo de estas danzas. Voy a compartir una imagen, entonces ya voy a... Deme un momentico que mi computador está como demorado. Bueno, la primera danza consiste en nosotros, si ven la imagen ahí, en nosotros pararnos como en cruz, ¿cierto? Digamos, estamos parados, ¿no? Entonces extendemos las manos hacia los lados con las palmas hacia arriba y giramos en el sentido de las manecillas del reloj, tal como lo indican las flechas, ¿sí? Podemos hacer, digamos, un mínimo de 21 giros, y cuando terminemos ese giro, hacemos una parada. Ya muestro la siguiente imagen, donde como nosotros llevamos el impulso del giro, entonces la mano derecha, con la mano derecha ponemos los dos dedos índice y corazón en el entrecejo, y la mano izquierda sobre la pierna derecha, así tal como lo muestra la imagen, ¿no? Con la pierna izquierda un poco hacia atrás y la pierna derecha un poco doblada, y eso nos va a permitir sostenernos y quedarnos ahí sostenidos, sin que el impulso del giro nos tumbe. Y esa es la primera danza de los derviches, ¿no? Damos un giro y hacemos una parada, así un stop de esta manera. Em, Esta práctica pues es muy útil porque ayuda a descargar el hígado, el plexo solar y la zona emocional. Sí, además, como a causa del mal manejo de nuestras energías, nuestros centros energéticos, nuestros chakras giran en el sentido contrario.
Esta práctica ayuda a que los chakras empiecen a girar en el sentido que es. Entonces, pues ese es el objetivo de esta práctica de los giros, ¿no? Esta danza de los giros. Vamos ahorita con la segunda danza. La segunda danza, ya les comparto la imagen. La segunda danza consiste en, ya les estoy compartiendo la imagen, consiste en que nosotros vamos a hacer como si estuviéramos trotando en el suelo, es decir, vamos a mover los pies como si estuviéramos trotando. Eh, vamos, así como lo muestra la imagen, vamos a hacer como una especie de aplauso con las manos hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y vamos a ir moviendo la cabeza hacia los lados. Esa es la segunda danza de los derviches. La podemos hacer entre 5 o 10 minutos, hacer la danza. Uno cuando pues se pone a hacer esta danza se da cuenta de que esto cansa un poquito, entonces pues lo que yo hago a veces es hacer 3 minutos y luego hacer otros 3 minutos para completar un poco más de los 5 minutos. Esta práctica nos sirve para poder alcanzar una capacidad de concentración antes de una práctica de meditación o desdoblamiento astral o cualquier práctica que nosotros vayamos a realizar, en la cual pues necesitamos que la psicología esté lo más enfocada y relajada posible, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahorita vamos a la última y tercera danza. La última y tercera danza sí tiene un elemento más. Es parecida, pero tiene un elemento más. Y es que aquí la condición, aquí también vamos a hacer como si estuviéramos trotando, ¿no? Pero entonces hay un pequeño ejercicio de coordinación y es que aquí nosotros vamos a aplaudir hacia los lados, como lo muestra la imagen, y por ejemplo, cuando aplaudimos hacia el lado izquierdo, tenemos que mirar hacia el lado derecho, y cuando aplaudimos hacia el lado derecho, tenemos que mirar hacia el lado izquierdo. Y en eso consiste perdón, la tercera danza. Eh, también la podemos realizar de 5 a 10 minutos, ¿no? Debemos practicarlo hasta lograr, pues, el coordinar los movimientos correctamente, ¿no? No es una práctica complicada, es más bien sencilla. Y bueno, estas son las tres danzas de los derviches que se nos recomienda hacer antes de una práctica de meditación o cualquier práctica que necesitemos realizar y que necesitemos algo de concentración, ¿sí? También sirve para, si estamos aperezados, pues quitarnos un poco la pereza. Entonces, la recomendación es siempre, digamos, realizar estas danzas antes de cualquier práctica que tengamos programado hacer. Ahorita vamos a ver la práctica de la transmutación de fuerzas cósmicas. Eh, Se recomienda que antes de realizar la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, hagamos las prácticas de las danzas de los derviches para tener suficiente concentración. Pues en esta práctica de la transmutación de fuerzas cósmicas,
necesitamos un buen grado de concentración, ¿no? Ya les comparto la imagen. Esta sí está a color porque la alcancé a generar a color. Entonces, vamos a ver qué elementos están relacionados aquí en esta práctica de transmutación de fuerzas cósmicas. Entonces, como nosotros vemos en la imagen, aquí hay tres elementos que se van a relacionar. Uno es el Sol del centro de la Tierra, que es regido por Melquisedec. El otro es el átomo nous del corazón, que pues entiendo yo que hace referencia a nuestro espíritu, a nuestra esencia, ¿sí? Y finalmente el sol sirio, que es un sol espiritual, eh, que bueno, digamos, rige la galaxia donde nosotros estamos situados, ¿no? Entonces, haciendo esta práctica, nosotros podemos ganar algo de arma, como lo mencioné al principio, y este arma pues se queda reflejado en una fuerza que nos sirve para realizar el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Em, el sol sirio, pues es el sol espiritual, ¿no? Es el sol de la voz, el sol del verbo solar, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya profundizamos en esta práctica, podemos ver el sol sirio como si se tratase de, de una hueste de ángeles, unos alrededor de otro, muy brillante, ¿no? Muy brillante. Pero entonces, para lograr ver eso, pues hay que lograr tener un alto grado de concentración, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros nos sentamos en algún lugar, preferiblemente un césped, ¿no? Un terreno natural que con la tierra, con el suelo, con las palmas hacia arriba, ¿sí? Y entonces, em, lo que vamos a hacer es inhalar, ¿cierto? Concentrados en el sol del centro de la Tierra, que es Melquisedec. Entonces, inhalamos, retenemos, luego visualizamos cómo esa energía que sale del sol de la Tierra, regido por Melquisedec, va a nuestro corazón, al átomo nous de nuestro corazón. Después, en la misma inhalación, imaginamos cómo esa energía sube al sol central, al sol espiritual sirio, ¿no? Y, y ahí mismo la bajamos de nuevo al corazón y luego al centro de la Tierra. Cada vez que nosotros nos situemos en el centro de la Tierra, en el átomo nous o en el sol sirio, imaginamos un 8 acostado, o bueno, eso parece un símbolo de infinito también, ¿no? Y cuando terminamos, exhalamos, ¿no? Ese proceso de exhalación e inhalación puede durar entre 30 segundos y un minuto, dependiendo de la capacidad de respiración que uno tenga, ¿no? Las condiciones para esta práctica es estar descalzos en un lugar tranquilo y, como ya lo mencioné, preferiblemente con el contacto con la tierra, ¿no? Bueno, esta práctica sirve para uno recargarse de fuerza, de energía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo no lo he vuelto a hacer,
pero sí recuerdo en una ocasión que yo había tenido una crisis de, así como de depresión, de pérdida de fuerza muy terrible. Yo empecé a hacer esta práctica todos los días y de repente me sentía con mucha energía, con mucha fuerza. O sea, como si momentáneamente se me hubiera quitado el yo depresivo, ¿no? Que cuando uno pues tiene esos síntomas de depresión, se siente sin energía, le pesan las partes del cuerpo le pesan, como que el ánimo no se siente uno animado a hacer nada. Y a mí personalmente esta práctica me sirvió para tener fuerza en medio de esa crisis de depresión, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo contar de lo que he practicado. Y bueno, y esa es la práctica. Espero me haya podido explicar bien. Bueno, listo. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó, Sí, Tanner? sí, sí, Listo. Entonces vamos a ver algunos detalles. Este tema es muy interesante porque es una práctica que nos sirve para entrar rápido en proceso de conciencia. A ver, son 3 movimientos al tiempo. ¿Sí? Bueno, estos derviches son maestros de Turquía, del desierto, y trajeron el conocimiento en esa época y enseñaban estas prácticas que eran como, o son runas, para ayudar en el proceso del desarrollo de la conciencia. Entonces habían movimientos que ayudaban, como las artes marciales, ¿no? En Oriente. Ayudaban, no reemplazaban, que eso es importante comprenderlo. Una cosa es reforzar y otra cosa es reemplazar. Entonces ayudaban, por ejemplo, habían danzas que ayudaban a la salud. Entonces ayudaban a mejorar cosas del hígado, los riñones, músculos. Entonces digamos que es otra versión, otras formas. En cada cultura tenían sus cosas. Y esa cultura enseñaba lógicamente su línea. Entonces estos maestros de Turquía enseñaban estas danzas con ese fin. Bien, de esas, el maestro Samael, ustedes ven que sacó pedacitos de cada cultura. Ustedes ven que el maestro habla de cristianos, algunas cosas de masones, habla de egipcios, habla de griegos, habla de mayas. Y es por eso, porque él quería unificar todos los conocimientos o mostrar que todos los conocimientos a través de la historia del planeta eran lo mismo, llevaban el mismo objetivo de la autorrealización. Entonces dejó estas danzas de esta cultura eh, de Turquía, ¿no? De esa parte del mundo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Esta danza consiste en que hace 3 movimientos en el cuerpo y sí o sí debe estar consciente, porque no se puede distraer. Si se distrae, pierde el ritmo, pierde la coordinación de los 3 movimientos. Entonces es una danza que una vez la hace en 5 minutos, 10 minutos, lo que quiera, para ya está totalmente controlados los centros, porque no puede pensar, no puede sentir, porque debe estar concentrado en el movimiento. Entonces, en el momento en que detiene la práctica, ya tiene todos los centros equilibrados y puede entrar a la siguiente práctica de una manera muy precisa, ¿no? Ya elevada, ya consciente. Entonces, los derviches sirven para eso. Por eso se recomienda antes de hacer cualquier otra práctica, para que la persona entre consciente. ¿Sí? Es lo mismo, cuando nosotros pedimos muerte, la mente lógicamente queda otra vez en silencio, la emoción controlada, el instinto controlado, el sexo controlado, todo alineado.
Esta práctica cumple la misma función, pero aquí no se muere el yo, sino se retira un momento, ¿sí? Es como ahorita, si ahorita decimos, bueno, vamos a entrar en estado de conciencia. Deje la mente en silencio, la emoción quieta, el instinto quieto, sexo quieto, motricidad quieta. Quede muerto, muerto, no reaccione a nada. Ahí ya está uno en conciencia, ya está consciente. Entonces la práctica hace eso, ¿sí? Bien, ese es el objetivo de estas dos primeras. La otra es los giros. Los giros es llevar todas las fuerzas centrífugas y centrípetas hacia el centro del cuerpo. Entonces al girar, lo que hace es equilibrar, estabilizar todos los órganos, porque todas las fuerzas llegan al centro, ¿sí? En la fuerza centrípeta y al mismo tiempo se da la fuerza centrífuga. Entonces, equilibra los órganos, especialmente el hígado, ¿no? Ayuda mucho a mejorar ciertos procesos metabólicos del cuerpo. Claro, no son una cosa súper avanzada, ni no, es una ayuda, por eso les digo que estas prácticas son refuerzos. Estas prácticas de ninguna manera reemplazan la muerte, porque la tendencia de la mente es que como para la muerte hay que hacer un esfuerzo, entonces prefieren hacer runas, prefieren hacer rituales, prefieren hacer una cantidad de cosas, porque quieren evadir la muerte, porque a la gente no le gusta morir, a la gente le fastidia, al yo, no a la gente, porque la gente pues está dormida, al yo le fastidia que le hablen de muerte. Entonces, por eso ustedes ven que la mayoría de gnósticos reemplazaron la muerte por toda esta cantidad de runas, ¿sí? Y creen que eso es la gnosis, ponerse a hacer saltos y cosas y, y vestiduras y, bueno, rituales de una clase, de otra, y con plantas y puras cosas distractivas para que la persona no, o los que quieran morir no lo hagan, porque algunas personas sí quieren trabajar la muerte, pero como no les enseñan, como no saben, pues no lo hacen y quedan atrapados en todas estas cosas místicas. Entonces, esto lo vemos como refuerzos, no como reemplazos de lo más importante que es la muerte. Pero hay que aclararlo, siempre hay que estar hablando porque aquí quieren es matar yoes con este tipo de cosas y eso no es para eso. Bueno, entonces los giros. Estos giros ayudan muchísimo a descargar el hígado, ayudan muchísimo a estabilizar el metabolismo del cuerpo. Entonces son buenos, es bueno que se hagan, sería bueno inclusive utilizar estas prácticas en lugar de ir uno a un gimnasio a por ley de entropía a chuparse todo el humor de toda esa gente sudando, todo ese ambiente eh, que se mueve en estos lugares, ¿no? Uno hace sus ejercicios porque hay que hacer algo de ejercicio así sea poquito. Entonces, bueno, podría meter en la rutina de ejercicios estas prácticas, ¿no? Sería, ayudaría. Bueno, entonces esos son los derviches, ¿no? Em, bueno, los derviches que salen en la internet, eso ya se volvió, fue como una cosa de costumbre, como un legado de una cultura vieja, pero los están haciendo al revés, los hacen mal. Los giros deben ir como las manecillas del reloj, de izquierda a derecha. Pero ustedes ven que los vestigios de los derviches danzantes de estos países quedaron al revés, se volteó. Y se volvió, fue una danza así tipo folclórica, una danza como en todos los países, ¿no? Como una cosa más de la misma cultura. Bueno, bueno, esos son digamos que las danzas de los derviches. Entonces, hay que, pues, están en el temario y están por algo están, ¿no? Entonces, pues, bueno,
usarlas, pero como les digo, no reemplazan no reemplazan la muerte psicológica de ninguna manera. Bueno, ahora vamos a ver la transmutación de fuerzas cósmicas. La transmutación de fuerzas cósmicas es una ayuda al planeta, tampoco reemplaza el sacrificio por la humanidad, ni tampoco reemplaza la muerte. Es un refuerzo. Entonces, ¿en qué consiste? Todos los planetas tienen infiernos, que eso ya lo hemos estudiado, tienen infradimensiones y todos los planetas se comunican en el universo, todos los astros y todas las fuerzas del ego van más allá. Estoy hablando a nivel mental, emocional, se expanden por el universo. O sea, ustedes van a encontrar las fuerzas del yo en todo el universo, en todas las cosas que hay aquí en este momento, paredes, hierro, ventanas, computadores, plástico, madera, bueno, lo que ustedes tengan allá, eso es puro ego condensado en la masa, con la conciencia atrapada dentro de esos objetos, evolutivos o involutivos. Tienen por ahí un pedazo de madera, algún mueble de madera, esa madera es fina, pues está evolucionando el gnomito ahí, pero hay yoes que tienen atrapado ese gnomo. Entonces hay que comprender que el ego está en todo lado, en todos los objetos, en todas las personas. Así como hay ego, hay una fuerza espiritual dentro de los planetas. Entonces esa fuerza espiritual está movida por un sol en cada planeta. Cada planeta tiene en su interior. No se pongan a creerle a los científicos locos dormidos estos que el centro del planeta Tierra es una masa de hierro fundido que está derretida y que esos son conceptos, puros conceptos de falta de conocimiento. Existen los 9 círculos dantescos y después de esos 9 círculos dantescos vienen los 9 cielos. Entonces la Tierra tiene una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, ¿no? Que esos son leyes. Bien, entonces cuando pasa del 9.º círculo, se voltea la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es la fuerza centrípeta, sino ahora se mueve la fuerza centrífuga. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza sale del centro hacia afuera. Entonces las casas están pegadas afuera, o sea, es como si usted, voy a ponerles el ejemplo, como si el sol fuera la yema y en la cáscara del huevo, por dentro, están pegadas las casas, así alrededor, ¿sí? Entonces hay unas razas, los sobrevivientes de las antiguas razas del planeta Tierra están allí, ¿no? Ahí viven. Algunos de estos seres son autorrealizados, son los que generan la fuerza espiritual del planeta, porque todo planeta necesita la fuerza del infierno y la fuerza del cielo para que esté la dualidad y se mantenga el equilibrio. Hay que estudiar mucho las leyes, siempre lo hemos dicho y siempre lo seguiremos diciendo, que todo debe ser estudiado desde el punto de vista de las leyes. No puede haber sombra sin luz, no puede haber luz sin sombra. Entonces está el infierno y está el cielo ahí mismo. Entonces este sol central, que es el que genera esas fuerzas, se llama Melquisedec. Entonces hay un maestro, un Cristo, que se llama Melquisedec, que él está dirigiendo el planeta Tierra. Él no se mete con la sociedad, él no se mete con las bombas atómicas, él no se mete con nada de eso porque el trabajo de él no es ese. El trabajo de él es mantener el planeta en equilibrio en relación al sistema solar. Entonces, si el planeta se está saliendo mucho de la órbita, entonces viene Melquisedec, que es el que gobierna el Sol, y le dice, hay que hacer que el planeta se acerque un poco más porque se está saliendo. Entonces el maestro Melquisedec mueve ciertas fuerzas magnéticas en el planeta y vuelve otra vez el planeta y se ordena en su línea para que no se salga del movimiento. Los locos científicos creen que eso se da solo, que eso nadie lo mueve, que eso son cosas de la naturaleza. Todo eso son conceptos. Hay inteligencia dirigiendo los planetas, los soles, las galaxias, los sistemas solares. Todo lo dirigen los dioses.
Entonces Melquisedec está encargado de ese trabajo. Por eso se llama el sol de Melquisedec. Es un sol espiritual, ¿no? ¿Qué quiere decir espiritual? Que ese sol no tiene ego, pero sí es mecánico, o sea, es espiritualidad mecánica. Bien, como la carga del infierno es tan fuerte, porque todo mundo, todos los que habitamos la superficie del planeta, estamos conectados con el infierno y alimentamos el infierno del planeta, pues no hay mucha fuerza espiritual porque se opaca. Eso es como si ustedes le ponen a un bombillo alrededor algo que deja pasar la luz, algo semitransparente, pero le ponen algo más que deja pasar menos luz, menos luz, menos luz. Entonces el infierno está muy pesado y no deja salir mucho la luz. Entonces se va deteriorando más rápido el planeta, se va como secando, ¿sí? Porque la luz espiritual es la que da vida. Y el infierno opaca la luz y quiere destruir la luz y quiere acabar con la luz y no le gusta la luz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar energía de Sirio, perdón, del sol de Melquisedec, del sol de la Tierra, a Sirio. Sirio es el que le da vida a toda la galaxia, ¿sí? Entonces va, lleva esa energía allá, limpia, renueva esa energía y luego la trae otra vez se la regresa a la Tierra. Entonces el puente, el cablecito, es uno. Uno con la imaginación saca la energía, la lleva allá, la limpia, la regresa. Saca otro poco de energía, la lleva allá, la limpia y la regresa. Todo eso lo hace con la imaginación consciente. Entonces esa es la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas. De esa manera se le ayuda al planeta a revitalizarse y el planeta un poquito más revitalizado, pues lógicamente genera vida y se puede alargar un poquito más la vida del planeta, ¿no? Porque recordemos que el ego es odia la luz, no le gusta la luz, quiere acabar con la luz, no quiere que nadie avance espiritualmente. Pues esa es la logia negra, ¿no? La logia negra avanza si opaca la luz, si destruye la luz. Bueno, no la destruye, la encierra, porque el ego no puede destruir a Dios, pero sí lo puede encerrar y lo puede dormir, ¿no? Que es lo que ha hecho el ego. Entonces, hay que comprender eso, que para eso es la práctica. Eh, ¿Qué beneficios trae? Lo que queda en el cuerpo. Entonces, cuando sube la energía del sol, la lleva a Sirio, la limpia y vuelve y la trae, entonces como la energía pasa por el cable es el cuerpo, entonces como es una energía espiritual elevada, pues eso ayuda a revitalizar el cuerpo, a manejar a subir la vibración espiritual, inclusive de la misma conciencia del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el beneficio que adquiere una persona y lógicamente le está ayudando al planeta, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica es buena hacerla para los que tienen problemas con la droga, por ejemplo. Puede hacer estas prácticas y no se desmaya la persona porque está muy débil. Hay que sacarlo a la madrugada, a un parque, a un bosque, a un sitio donde haya naturaleza o donde haya espacio. Y bueno, la persona hacer estas prácticas para que vaya desintoxicando el cuerpo, ¿no? Va sacando todas estas toxinas del hígado y de las células. Esto ayuda bastante. Es bueno tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, que es cuando ya se ha limpiado la atmósfera y lógico está llegando la energía que renueva la naturaleza del planeta, ¿no? Eso llega directamente del espacio exterior. Entonces, bueno, estas prácticas son muy bonitas, son muy buenas, hay que tener algo de voluntad, se puede hacer a cualquier día, a cualquier hora, pero bueno, es que esas son las mejores horas para cualquier práctica.
pero se puede hacer a cualquier hora del día. Recomendación, tener los pies descalzos y bueno, hay veces que hay que hacerlo, la persona vive en un conjunto de apartamentos, por ahí en un quinto piso, décimo piso, bueno, pues lo hace donde haya baldosa para que haya un contacto así sea menor con algo de tierra, ¿no? Con algo de... Pero la recomendación es hacerlo en el contacto directo con la tierra, ¿no? Pero si no se puede, igual sirve. No de la misma intensidad, lógico, pero sirve. Si lo hace, por ejemplo, en la cocina, ya en su apartamento en el quinto piso, pues donde ponga la imaginación, allá va la energía. Recordemos que el control de la mente debe ser total y absoluto, porque ya aquí vamos a manejar una imaginación consciente. No es ponerse a fantasear tonterías de lujuria y de codicia y de cosas. Eso es lo que debe morir, porque aquí ya vamos a usar la imaginación, es para cosas reales. En este caso, imaginamos cómo la luz sale del centro del planeta, sube y regresa. ¿Sí? Pero ya estamos coordinando la realidad con nuestra mente. La realidad es cómo funciona el universo, la naturaleza. No es fantasear e inventar cosas, que es lo que hace el yo. El yo le da por inventar tonterías, películas y charlas y cosas en la mente y por eso estamos dormidos, ¿no? Entonces aplicar la imaginación ya es una responsabilidad porque ya empieza la persona a tener cierto poder en la mente, pues, en su cuerpo, en su conciencia. Entonces debe ser responsable con la imaginación y el verbo, ¿no? Bueno, listo compañero. Yo creo que con esto complementamos este tema de la danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Ah, por Ah, aquí, Camila. sí, yo, Luis. Ah, Angélica. Am, en cuestión de la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, yo esta la hago tanto dentro de mi recámara a veces, cuando es muy tarde, tengo pisos de madera, pero usualmente la hago fuera en el jardín. Tengo mucho espacio y es muy bonito porque, como dice usted, no hacerlo mecánicamente. Yo cuando lo hago siento una energía en la columna, una energía muy bonita. Pero mi pregunta es, que no he preguntado esto antes, si yo no uso mucho joyería, pero si el oro o siempre traigo dos pulseras de oro, que son las que no me quito, no uso mucho, si el oro, ¿cómo se dice? La plata o cualquier otro metal interfiere del todo o no. Gracias. Eh, no, no, eso. El oro, pues el oro es evolutivo y la plata también, ¿no? Son elementales evolutivos, pero eso, digamos que eso no tiene mayor importancia, es irrelevante. O sea, es cuestión de uno poner el cuerpo y es que donde uno pone la mente, la imaginación, allá está uno, ¿sí? Si ustedes están imaginando el centro del planeta Tierra, el Sol, ahí están. Si suben esa energía por el cuerpo y luego la sacan y la llevan a Sirio, pues eso es, allá está su mente. Si ustedes están, es que por eso los conceptos, si uno imagina en este momento el sol de Sirio, ya está allá, porque es que el tiempo y el espacio no existen. Entonces, la imaginación es extremadamente rápida, ¿no? Entonces, no, no, no. Eh, estos metales pues simplemente son gnomos evolutivos y ya, no hay que ponerle, no hay que ponerle misticismo o misterio a eso porque yo no uso nada de eso. Ustedes van, a mí nunca me ha gustado usar ni cadena, ni anillos, ni pulseras, ni nada.
nada, absolutamente nada. No me siento cómodo con eso. Ni relojes. Antes tenía un reloj, pero ya no me gustaba mucho. Entonces, bueno, si alguien quiere usar sus cadenas y sus cosas, bueno, está bien. Pero que interfiera o alguna cosa de esa, no, no, para nada. Sí, preguntaba Luis, las pulseras que yo tengo son muy delgaditas, son las únicas que uso, no me gusta usar mucha joyería tampoco. Son de oro, pero son 24 quilates, es oro puro, entonces me imagino que sí es evolutivo, pero no uso mucho. Pero como el cobre es ¿cómo se dice? El mayor conductor de energía que hay, yo me refería si tenía curiosidad solamente, si el cobre, la plata o en este caso el oro interfería de alguna manera, pero muchas gracias, entonces ya lo tengo claro. Sí, bueno, el cobre sí tiene su aspecto involutivo, ¿no? El cobre tiene un aspecto evolutivo y un aspecto involutivo. Lo mismo el hierro, pero el oro no. El oro solo es evolutivo y la plata también es evolutiva. No tiene, debe tener otro metal que lo compense en el otro sentido, pero no es oro, no es oro. A menos que ese oro esté contaminado, pero no, no, debe por dualidad, ¿no? Uno saca la deducción por dualidad. Y el mejor conductor no es el cobre, es el oro. El oro, por eso hacen los microchiles, tienen oro. Ese, digamos que lo que pasa es que no hacen los circuitos de oro porque sale muy costoso, pero lo reemplazan por el cobre, pero no el oro. El oro es uno de los metales más, por eso los indios, la representación del Cristo siempre ha sido el oro, ¿no? El metal más maleable, más duradero, más, pues más bonito, ¿no? O uno de los metales más bonitos, que hay, también hay otros. Entonces, bueno, sí, eso no tiene mayor interferencia con eso. Ya, pues si uno ya, por ejemplo, con personas que tienen platino en los huesos que les meten porque se fracturaron y cosas de esas, pues no sé hasta qué punto tenga interferencia, pero bueno, no importa. Lo importante es que la persona haga la práctica y bueno, eso le ayuda al cuerpo, funciona, ¿no? Pero como les digo también, esa práctica es complementaria y no reemplaza la muerte psicológica. Bueno, Hanner, No, a mí se me olvidó mencionar que al momento antes de empezar la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas hay que pedir la asistencia al Padre porque pues el ser es el que se encarga de mover esas fuerzas, ¿no? sí, uno hace una petición, no necesita hacer una cosa tan compleja y tan demorada, ¿no? Una petición sencilla y ya. Hay que ser un poco más práctico, ¿no? Sí, ¿no? Siempre que uno va a hacer una práctica así sea, Padre mío, te pido que me ayude en esta práctica que voy a realizar y ya. No hay que ponerle tanto misterio a las cosas. Pero sí, hay que pedir, siempre hay que pedirle al Padre, que ese es el que ordena, el que manda, ese es el que hace. Entonces siempre hay que pedirle. Mm. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Por ahí hay unas preguntas. Ah, Voy listo. a leerlas. Dice, ¿cómo es que el tiempo y el espacio no existen? A ver, vamos a hacer este ejemplo. Imaginen ahorita y sientan el dedo, la uña del dedo del pie derecho. ¿Lo están sintiendo? Bien. Ahora sientan el ojo derecho. ¿Sí? ¿Ven la diferencia que hay entre sentir la uña y sentir el ojo? ¿Sí ven que hay una distancia entre la uña y el ojo? Una cosa es sentir la uña y otra cosa es sentir el ojo. Hay un tiempo y hay una distancia ahí, porque hay que trasladarse desde la uña hasta el ojo y del ojo hasta la uña. Hay que sentir por separado la uña y el ojo. Entonces,
Entonces hay un tiempo y un espacio. Bien, ahora sientan todo el cuerpo al tiempo. Uña, ojos, riñones, piel, carne, huesos, sientan todo. ¿En dónde quedó el tiempo y en dónde quedó el espacio? Desapareció. Todo se unificó en un todo, en un presente, en un aquí y en una ahora. Ahora sí pueden ver qué es una cosa y qué es otra. No hay tiempo, no hay espacio. Ya desapareció el espacio entre la uña y el ojo. Ya desapareció el tiempo, porque ya no hay desplazamiento, entonces no hay tiempo. Ahora todo está aquí y ahora. Sienten todo el cuerpo. Ahora sí comprenden más o menos por qué no hay tiempo y espacio. Porque el ser está por todo lado. Siente todo el tiempo. Si todo está aquí, todos los tiempos están aquí, todos los espacios están aquí, entonces ¿dónde quedó el tiempo? No existe. Lo que pasa es que nosotros estamos fraccionados, separados, y por eso percibimos eso que le llamamos tiempo y a eso que le llamamos espacio, pero eso no existe para un ser autorrealizado. Estamos encerrados, atrapados, separados, fraccionados. Y por eso todo lo percibimos de acuerdo al pequeño espacio donde nos encontramos, porque no podemos ver más allá, porque no tenemos conciencia. A veces estos ejercicios dicen más que 1000 palabras. Bueno, eso. ¿Hay otra pregunta? ¿No hay más, Hanner? Sí, ahí hay varios comentarios. Dice, no es el cobre el mayor conductor es el oro, pero el cobre es más económico. Los circuitos de algunos dispositivos sí son de oro. Cuando habla de sentir, ¿qué hay de sentir? Hay que tomar en cuenta que hay múltiples sensibilidades para nuestro organismo físico, las convencionales y las no convencionales. Sí, pero esa sensibilidad está por yoes. Son larvas, son sensaciones que atraparon a la persona en un concepto de vida que no existe. Entonces, lo que sí existe es la debilidad del cuerpo, por eso la persona percibe el frío y el calor, porque el cuerpo está débil, pero en el fondo ni el calor ni el frío existe. Lo que sí existe es esa debilidad que la persona siente, tiene el sistema nervioso lógicamente abierto hacia afuera, debilitado, porque ya está unido el sistema nervioso a la masa. La mente y la emoción también están exteriorizadas, están totalmente ligadas a la masa y por eso la persona percibe todo como real. Cuando se separa de todo eso se va a dar cuenta que el universo no es real, simplemente es una proyección de una máquina que fue creada para sacar sabiduría, pero no tiene realidad. La realidad es el ser, lo eterno, lo que no se muere. Y esa es la sabiduría. Ese es el ser, ¿no? Es inmortal porque la máquina misma es perecedera. Ningún sol, ninguna galaxia, ningún planeta va a durar eterno. Tiene su tiempo de caducidad. En cambio, la sabiduría no. La sabiduría es eterna y está por fuera del universo. Entonces, cuando alguien se autorrealiza, pues se sale de todo eso. Bueno, ¿quién más iba por aquí? Creo que Inés. Sigue Inés.
No la escuchamos, Inés. Hola, buenos días. Sí, sobre, perdón, sobre el tiempo, ¿no? Bueno, esas creaciones de la mente, de los yoes, porque cuando uno está feliz, el tiempo pasa rápido, y cuando uno está con dolor, sufriendo, sentimos que el tiempo se alarga demasiado, ¿no? Dura mucho más. Eso era el comentario, gracias. El concepto tiempo es por la mala interpretación de las leyes del universo. Si se comprendieran las leyes, no se saldría del concepto tiempo, pero no se comprende. Es más, ni siquiera se quieren conocer. Entonces, la percepción del tiempo es relativa y, y mal interpretada. Entonces, si vamos a hablar de tiempo, deberíamos hablar de leyes. Y comprendiendo la ley de, por ejemplo, de involución, la ley de la entropía, la ley de la evolución. Entonces ahí vemos cómo se da el biorritmo de la vida mecánica en un universo. Y esa mala interpretación de ese movimiento ondulatorio, la mente lo interpretó y le dio un concepto llamado tiempo. Entonces creó relojes, creó calendarios. Pero no tiene validez porque el tiempo es relativo o el movimiento ondulatorio es relativo, así como hay ondas largas, hay ondas cortas. ¿Cómo va a medir algo que se alarga y se acorta? No lo puede medir. Entonces, cuando saca una deducción y pone un mecanismo como un reloj a moverse, tratando de explicar algo que no se puede explicar de esa manera, entonces pues mete a las personas en ese concepto, ¿no? Entonces hay que salir de todos esos conceptos y comprender cómo es que funciona realmente la naturaleza. Y lógicamente esto no es sacar un concepto más, es simplemente empezar a observar, porque ahí es donde está la sabiduría. Observar, comprender, asimilar cómo es el funcionamiento de todo. A eso vinimos, ¿no? Al conocimiento. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Bueno, listo, compañeros. Creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces nos vamos. Por ahí Viridiana preguntó algo. Dice la ley de qué, Luis, ¿cuál ley está relacionada con el tiempo? Hay varias leyes, ¿no? Que fueron mal interpretadas para sacar el concepto tiempo. Es una persona se envejece y están midiendo el concepto de tiempo en esa vejez o de niño, ¿no? Y resulta que esa vejez está movida por un proceso involutivo del cuerpo físico y está movida también, el deterioro mayor o menor va de acuerdo al karma. Entonces, si tiene vejez prematura, pues se deteriora más rápido. Entonces, el concepto tiempo es más acelerado. Pero si es una persona que tiene más vitalidad y tiene menos karma de vejez, pues permanece un poco más joven a una determinada edad y a esa misma edad otra persona pues está menos deteriorada o más deteriorada. O sea, esto es relativo. Entonces ahí no cabe ese concepto de tiempo. Los días pasan más rápido o menos rápido, ¿sí? Dependiendo de la aceleración del planeta alrededor del Sol. Eh, a veces se acelera todo el sistema solar y la persona ni se da cuenta porque sigue midiendo supuestamente un tiempo cronológico dentro de una maquinita llamada reloj. A veces de esa misma máquina se acelera con todo el planeta.
y la persona ni siquiera se da cuenta que la maquinita llamada reloj se aceleró. No lo puede medir y no lo puede ver. Entonces, por eso es importante que reflexionemos en las leyes. ¿Sí? Entonces, si vamos a decir tiempo, dentro de ese concepto tiempo, es, hay que estudiar las leyes que son la realidad de lo que mueve ese concepto. ¿Sí? Pero la mente cuando interpreta las cosas desde el punto de vista de lo conceptual, pues deduce todo esto, ¿no? Y todo eso no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver. ¿Sí? ¿Cómo van a medir el tiempo en un ser inmortal? O sea, si ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, entonces, ¿cómo van a medir eso? No se puede. Entonces hay que salir de los conceptos que hay en esta raza, porque la gran mayoría de conceptos que hay en esta raza son mentiras. Y hay otra parte que son verdades a medias. Entonces, si ustedes se ponen a seguir creyendo que todo lo que enseñaron en la escuela, en la universidad, en la internet es cierto, pues seguirán dormidos, porque no es cierto, no es cierto. Hay que despertar y salir de todo ese poconón de mentiras que muchas veces las hicieron a propósito, sabiendo que eran mentiras. Y esto lo hizo las mentes perversas, ¿no? Y bueno, dejaron eso ahí en la historia y lo dejaron como sistemas distractores, porque como les digo, el yo o los yoes o las inteligencias malignas deben hacer esto. Ese es su trabajo, porque estas inteligencias deben mantener a las personas amarradas a esas mentiras para que de ninguna manera busquen al ser, busquen la verdad, busquen salir de los conceptos. Entonces los amarran con eso. Y no se trata de odiar a la logia negra, se trata de comprenderla. Ellos lo hacen porque están buscando un fin. Ellos también están buscando salir de ciertos estados y necesitan obligatoriamente fabricar todas estas mentiras y mantener a la gente engañada. Porque si mantienen a la persona engañada, la persona no se acuerda de que debe autorrealizarse, de que debe hacer un trabajo y buscar a su ser. Entonces hay miles de mentiras. Miles. Y vinimos al conocimiento a desarmar todas esas mentiras, acabar con todos esos conceptos. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Por ahí Alex Yepes pregunta que qué opinión tiene respecto al multiverso y las líneas de tiempo. Bueno, es que nosotros tenemos una conferencia donde hablamos de las dimensiones, ¿no? Eh, una dimensión es un nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona se para en un punto y mira desde ahí, está en un universo. Mira desde ese punto de vista todo el universo. O sea, es un universo. Pero si cambia el punto de vista, ya entra otro universo. Y cambia el punto de vista, entra otro universo, porque de acuerdo a la ley de la relatividad, todo se ve dependiendo del punto de vista donde se pare. Ahí podríamos hablar de multiverso. ¿Sí? Entonces, cada punto donde la persona observa, que no es lo mismo observar a una persona de frente, de espalda, perfil, arriba, abajo, por dentro. ¿Sí? Si se para de frente es un universo. Si se para arriba es otro universo, porque está viendo con una perspectiva distinta. Un ser ve todos los universos o todas las perspectivas al tiempo.
por eso desaparecen los multiversos, porque ya se unifica la visión. Son miles o millones de ojos viendo desde varios puntos de vista al tiempo. Ahorita nosotros estamos sectarizados y no podemos ver eso porque nuestra mente no da. Nuestra mente es una mente muy, muy primaria, es muy atrofiada. No tenemos la capacidad de procesar toda esa información. Es como un computador de hace 20 años. Ahorita tenemos un procesador, una memoria RAM, un acelerador o unos sensores que tienen más capacidad de recibir información. Entonces nos cuesta mucho con esta mente tan lenta, tan conflictiva, apreciar realmente lo que es la visión de un ser o un ser superior, ¿no? Que sí tiene una mente intuitiva, no razonativa. Nosotros tenemos una mente razonativa por el intelectualismo, el orgullo que nos hace sentir muy inteligentes, pero no lo somos. Si vemos la comparación que hay entre una mente, un cerebro de un ser superior, de un extraterrestre, esto es un maestro de estos, en comparación a nosotros tenemos la mente de una hormiga y el otro tiene, lógicamente, un ser, tiene una mente muy desarrollada, una mente que le permite comprender en 7 dimensiones al tiempo y poder ver la naturaleza desde varios puntos de vista y recibir información al tiempo y procesarla y sacar una conclusión muy, muy precisa de las cosas. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces hay que comprender el estado tan lamentable en que estamos y con esta mente tan caduca, querer comprender cosas del universo que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces primero hay que regenerarnos, desarrollar esa mente superior y luego ahí sí poder ahondar en los misterios de la sabiduría del universo, ¿no? Hay que salir del orgullo y la prepotencia de nuestra mente caduca y ponernos a desarrollar esa otra mente, que a eso vinimos al conocimiento, ¿no? Y de esa manera podemos comprender muchas cosas de los misterios y secretos del universo, que solo se le entregan al que esté preparado. ¿Sí? Bueno, y lo del tiempo, pues ya lo expliqué un poco. Esto tiene fondo, esto tiene muchos vértices, muchos matices que, bueno, yo no los conozco porque estoy en un proceso, como todos aquí, de desarrollo. Entonces todo se va dando gradualmente. A nadie le dan nada regalado, absolutamente a nadie. Todo cuesta y se requiere muchísimo, muchísimo desarrollo a través del trabajo, ¿sí? Para ir asimilando todo esto. Por eso no nos van dando de a poquito, ¿no? De a poquito, porque no tenemos capacidad de asimilación, comprensión. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, ¿alguien más levantó la mano? Inés. Ah, ya, listo. Inés, cuéntanos. Allá sobre lo que decía sobre lo real, la verdad, ¿no? Eso lo vamos a experimentar pues en la sexta dimensión, pues de acuerdo al trabajo que hagamos con los 3 factores. Pero al inicio no tendremos mucha como de experiencia, pero empezando a hacerlo, ¿no? Cada vez que uno va muriendo, va naciendo y va sacrificándose, pues va a tener mayor capacidad de conectarse con esas dimensiones superiores, ¿no? Entonces también lo otro que vivimos en un mundo multidimensional es que ahora nuestros sentidos están atrofiados y con el trabajo que realicemos, pues esos sentidos se van a ir limpiando, se podría decir, ¿no? Porque en otras épocas, ¿no?
miraban esas dimensiones, no necesitaban de ninguna, porque de ningún artificio o algo así. Lo miraban, levantaban la mirada y podían ver, ¿no?, esos seres superiores o otras dimensiones, porque esas dimensiones están aquí y ahora. Entonces estamos ahí como conviviendo con otros seres, ¿no? Eso era, gracias. Sí, sí, pero hay que ser prácticos, hay que empezar a desarrollar esto ya. No es que todo lo tomamos muy, muy superficial y como muy, si no le ponemos la importancia al trabajo, hay que empezar a desarrollar esta capacidad ya. ¿No? Eso es que los 3 factores y en 20 años o en 50 años, no. Eso no es, de esa manera no se mira esto. Es que ponernos a ver los puntos de vista. Aquí hablamos, ustedes abren un yo y empiezan a desarrollar la capacidad. Se ponen a ver el punto de vista del yo, el yo de la ira, el yo del miedo, en un estudio. Por ejemplo, estudian el yo celoso. Eso tiene 20, 50, 100, 200 puntos de vista. Ahí ya están desarrollando esa capacidad. Entonces se ponen a mirarlos en esos celos, el miedo, el punto de vista de los miedos, el punto de vista de los distintos yoes de la lujuria, los puntos de vista de la codicia, los puntos de vista de la ansiedad, el desespero, la angustia, el yo posesivo, el yo tirano, el yo abusivo, y todo al empezar a abrir la visión con, con esos, desde la ley de la relatividad, ahí ya se empieza a desarrollar esta capacidad. Que es que nos queda muy fácil utilizar frases de cajón. Sí, trabajando los 3 factores y esto y lo otro, pero es que eso no tiene realidad. La realidad es empezar ya a ver los puntos de vista para poder ir desarrollando la visión, para poder ir más adelante, ahí sí, a medida que va avanzando, poder empezar a percibir esos famosos multiversos, ya en el nivel elevado. Pero hay que empezar por donde hay que empezar. Y vamos a empezar desde el infierno, porque estamos en el infierno del miedo, del odio, del rencor, de la droga, del alcohol, de la lujuria, de los sentimentalismos morbosos. Ahí estamos. Y ahí es donde hay que empezar a desarrollar esto, porque es la visión del ser. Y ya más adelante, cuando ya se regenere, ahí sí ya podrá empezar a ver las partes superiores de la naturaleza. Entonces hay que volver esto práctico porque quedamos atrapados en frases muy bonitas y en sentimientos loables de falsa inspiración y con muy buenas intenciones y nada de eso sirve, eso no sirve para nada. Eso es lo que debe uno matar, todo ese poco de sentimentalismos afectivos bonitos y más bien meternos a trabajar seriamente como debe ser en el desarrollo ya, no mañana, ya, hoy. ¿Sí? Entonces por eso hay que sacar horarios de trabajo, hay que impulsarnos y hay que empezar a ahondar y volver esa mente más dúctil, más precisa y empezar a ya tener una visión clara de todo esto. ¿Sí? Porque estamos atrapados en teorías, conceptos, y es por falta de práctica, porque no hemos asimilado el conocimiento como debe ser. ¿Sí? Entonces es bueno que lo tengamos presente, que a eso vinimos. ¿No? O no sé, de pronto alguien vino a otra cosa, pero por lo menos yo vine a eso, y es lo que enseño, ¿no? O lo que debemos enseñar. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay más que decir. Listo, Luis, gracias por el fogueo, gracias Angélica, gracias compañeros por asistir. Listo. Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Gracias, Hanner. Vemos. Gracias, Luis Carlos. Es Hanner, Cristian. Bueno, los demás, Yaritza, también Mayra. Emiliano, ¿quién más por aquí? Inés.
Bueno, y todo el resto, Diana, Raquel, Viridiana también por acá, Jane, Alex. Y bueno, por ahí no sé, se me pasaría alguno. Natalie también. Cuídense, compañeros. Cualquier cosa nos hablamos esta noche, ¿listo?